Niños que pueden salir a sus lugares, ¿ok? Todos los niños, desde que puedan caminar, imagino hasta los 10 años, si no me equivoco. Así que pueden ir ustedes ahora. Que Dios los bendiga. Son muy especiales ustedes. Ok, tenemos un Dios maravilloso, ¿no les parece? Oh, esa respuesta fue tan... Tenemos un Dios maravilloso, ¿sí o no? Claro que sí, un Dios tan especial. ¿Cómo Él nos quiere guiar? Las noches anteriores, no anoche, pero las noches anteriores traté de compartir una pequeña experiencia que nos da a entender cómo Dios quiere hablarnos y guiarnos. Años atrás tuve que hacer un viaje y salí desde nuestra ciudad Bakersfield para ir hasta el aeropuerto en Los Ángeles, unas 2 horas y media más o menos en bus. Ahí que subí al bus y comenzamos el viaje y me di cuenta que yo estaba sentado del lado izquierdo del bus, el sol me iba a dar toda la mañana, mientras viajábamos dije no, tengo que ir para el otro lado. Miré hacia atrás y allá vi un asiento vacío, asientos dobles, dos asientos. Así que voy y me siento y en cuanto me senté escucho un señor atrás mío hablando en español por teléfono. Ahora, imagínate hablar con un extraño que está en el asiento de atrás. Yo no hago esas cosas, pero Dios me dijo que le hable. Es un pensamiento que Dios te pone. Y como en aquel tiempo yo estaba ya aprendiendo a escuchar a Dios, tuve que obedecerle, así que me doy vuelta y le digo, hola, ¿cómo estás? Se sorprendió que le hablaba en español, me respondió. Y le digo, ¿a dónde vas? Claro, estábamos yendo al aeropuerto los dos, así que yo sabía que él iba a volar hacia algún lado. Me dijo, voy a volar a San Francisco. Y le digo, ¿para qué? Y me dice, voy a ir a ver a el equipo de béisbol de San Francisco, que ni me acuerdo el nombre ahora, ¿ok? Y voy a ver a los creo que es Giants. ¿Los Giants puede ser? No sé. Uno de ellos, ¿ok? Y resulta que le hice 1, 2, 3 preguntas más y comenzó a hablar acerca del béisbol. Y el único tema que sabía era béisbol. Y yo quería cambiar a otro tema y él volvía al béisbol otra vez. Y finalmente yo empecé a preguntarle a Dios en mi mente, le decía, Señor, ¿para qué me pediste que le hable a este hombre? Porque lo único que él habla es béisbol. Y seguimos así hasta que ya estábamos entrando a la zona de Los Ángeles y por ahí yo no me acuerdo ni cómo me dijo eso, pero me dijo que era vegetariano. Encontrar un mexicano vegetariano es raro. Así que le digo, ¿y a vegetariano sos? Y entonces lo comencé a comentar de que sí, le digo, tú sabes que en la revista National Geographic salieron unos artículos acerca de gente que es vegetariana y que vive muchos años más que los que no son vegetarianos. Sí, me dice, y yo le digo, un grupo de esa gente que vive más son ese grupo que estudiaron allí en la zona de Loma Linda, le digo. Y me mira y me dice, ahí es donde me enseñaron a ser vegetariano. ¿Dónde? Le digo, ¿en Loma Linda? Sí, me dice, ahí me enseñaron. ¿Y qué conoces de ahí de los adventistas? Y me mira y me dice, bueno, un pastor adventista me bautizó. Ay, le digo, así que vos estás bautizado adventista. Sí, me dice. Y me dijo el pastor que lo bautizó, resultó que era un argentino a quien yo conocía, así que seguimos conversando y finalmente digo, ¿estás yendo a la iglesia? Y dice, no, mi esposa no me deja. Y para eso estábamos ya llegando al aeropuerto, estaba él por bajarse primero que yo, en la primera bajada, así que empezó a pararse y yo me paré y lo freno y le digo, espera, antes de bajarte, dame tu teléfono, tu número de teléfono, y yo quiero decirte una cosa, Dios me pidió que te hable, yo soy pastor adventista y Dios quiere que vuelvas a la iglesia. Ahora, esas cosas, ¿quién las coordina? Dios solamente. Si estamos abiertos a la dirección de Dios, Él te va a guiar y te va a mostrar las razones por las cuales Él te está diciendo lo que Él te dice. Ok, vamos al tema de esta noche.
Tema fascinante, Festival de la Familia. ¿Cuántos enojones hay acá? Levanta la mano, todos los enojones. Ok, todos tenemos algún rato de enojo de vez en cuando. Algunos no levantaron la mano, ok. Ok, el tema de esta noche, a ver, esto tiene que encenderse. Ahora está encendido y entonces tenemos libre del enojo y otras emociones negativas. Mira, es un tema práctico. Yo voy a tratar de ir rápido con mi parte porque mi esposa tiene una parte muy importante en relación a este tema, ¿ok? Así que yo voy a ir rápido con la mía y entonces ella puede presentar la suya. El tema de mañana de noche es sanidad de traumas y el perdón, no te lo pierdas. Entonces quiero decirte otro punto muy importante. Yo no tengo la propaganda aquí, pero quiero que sepas que el sábado de mañana, después de estudiar la escuela sabática al comienzo, vamos a tener entre la escuela sabática y el sermón una presentación de un material que yo quisiera, no les voy a decir lo que es, van a tener que venir para verlo, ¿ok? Es muy, muy lindo, ¿ok? Algo especial que nos va a ayudar a admirar a nuestro Cristo, a nuestro Dios, ¿ok? Ya van a ver ustedes. Y el sábado a las 11 el tema será una vida victoriosa y feliz. Y en la tarde tendremos una celebración, Victoria en Cristo, a las 5 de la tarde. ¿Queda claro el plan que tenemos? Entonces el tema de esta noche, libre del enojo. Voy a pedirle al Señor que nos dirija, ¿ok? Querido Dios, al abrir nuestra mente a la influencia de tu Espíritu, te quiero pedir, Señor, que seas tú el que dirige nuestros pensamientos, nuestras palabras, para que en este tema tan importante podamos comprender claramente cómo tú quieres hacernos libres del enojo destructivo, el enojo nocivo y tóxico. Bendícenos, Señor, para que podamos todos aprender y aplicar los principios y las enseñanzas tuyas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ok, rápidamente los objetivos que tenemos. El primero de ellos, entender qué es la ira, qué es el enojo, ¿ok? Segundo punto, identificar el nivel y la frecuencia y la forma en que expresamos la ira. Todos vamos a tener la oportunidad de hacer eso, ¿ok? Número tres, comprender las diferentes formas en que una persona puede expresar su enojo. Y una vez que tenemos eso identificado en nosotros, lo que quisiéramos aprender, punto 4, es comprender cómo por medio del sacrificio de Cristo y de la obra del Espíritu Santo podemos ser totalmente libres del enojo destructivo. ¿Quedó claro el plan hacia dónde vamos a ir? Ok, ahora viene la parte inicial. Antes de comenzar con la parte práctica, déjenme leerle 3 citas acerca del enojo. Esta es de Aristóteles. Él dijo, cualquiera puede enojarse. Eso es fácil. Pero enojarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento adecuado, con el propósito correcto y en la forma correcta, eso no es fácil. ¿No es cierto? Está muy bien dicho. Esta otra es de Lawrence Peter y dice, habla cuando estás enojado y harás el mejor discurso que para siempre vas a lamentar. Muy cierto también, muy cierto. Y el último es de Benjamin Franklin. Todo lo que se inició con ira siempre termina en vergüenza. Oh, mis queridos, ¿cómo tenemos que aprender esto? Y realmente, por la gracia de Dios, hoy tú puedes tener el comienzo de una vida libre del enojo. Qué hermoso que es eso. ¿Qué es el enojo? ¿Qué es la ira? De acuerdo al diccionario, en este caso Charles Spielberg, tiene una definición que me gusta mucho y dice, la ira es un estado emocional que varía en intensidad, desde la irritación leve a intensa furia y rabia. O sea, muchos niveles de enojo, ¿ok? Pero es enojo y te va a afectar. Ese enojo destructivo es algo que tenemos que eliminar de nuestras vidas. Les menciono rápidamente, hay un enojo correcto. En inglés decimos righteous anger. En español sería algo como enojo correcto, enojo... Ira santa, santa ira. Bueno, yo no sé cuántos santos va a haber que tengan la ira santa, pero de todas maneras, déjame explicarte algo. Yo creo que es normal enojarse cuando el inocente sufre. Tú ves un niño siendo abusado. ¿Te enojas tú? Yo me enojo. Ahora, yo quiero pedirle a Dios que me ayude a hacer lo correcto
Porque no es cuestión de que yo vea a un inocente sufriendo y yo hago lo incorrecto. ¿Se das cuenta? Tenemos que hacer lo correcto cuando el enojo es correcto. ¿Ok? Lo mismo si veo a una mujer siendo golpeada. Yo me enojo, pero tenemos que intervenir y hacer lo correcto en esos casos. ¿Ok? Eso es un enojo que tiene su lugar. Generalmente el enojo para defender mi honor, mi nombre, mi posición, mis gustos, mis deseos, no son correctos. Ese es enojo destructivo, enojo nocivo, tóxico. Por eso tenemos que eliminarlo. Y en este programita que vamos a tener, que generalmente es mucho más largo, ¿ok? Cuando lo hacemos completo son 8 horas. O sea que nos vemos cada semana, ¿ok? Una vez. Entonces la gente practica en su casa. Este programita de Libre del Enojo te va a ayudar, te va a dar los puntos claves, ¿ok? Te vamos a presentar algunas historias que te van a ayudar a ver que es muy posible aprender a vivir libres del enojo. El enojo es como la electricidad. Da energía, pero puede matarte también. Es muy cierto, el enojo mata. Puede matarte a ti o puede matar a otros. Y son realidades muy tristes. En este momento quiero que todos rápidamente tratemos de identificarnos con el enojo. Quisiera que cada persona identifique el nivel de tu enojo. Ahora, escucha bien, piensa cuando te enojaste peor, cuando te enojaste más en tu vida, ¿ok? Porque ese es el potencial tuyo, ¿ok? ¿Cómo fue el nivel de tu enojo? ¿Casi imperceptible? 0. ¿O muy peligroso? 10. Elige un número, te voy a preguntar a todos que digan un número, ¿ok? Así que elige y no temas elegir un número alto. En algunas iglesias, hace poquito me dijo uno 15. ¿Ok? Si el tuyo es 15, elige 15. ¿Ok? Por supuesto, acá estamos poniendo hasta 10 nomás, pero, ¿ok? Vamos a ver cuántos tienen. Levanta tu mano y dime el número. ¿Dónde estás? Rápido. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? 9, ok. ¿Alguien más? 10. 7. Ok, allá atrás. 8. 100. Ok. All right. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos tienen de 5 para abajo? Lo más alto que tuvieron, ¿ok? El enojo más grande que tuvieron, 5 para abajo. Hay alguno aquí que puede decir, bueno, el más alto mío ha sido 5. Levanta tu mano si el caso tuyo fuese. No veo ni una mano, ¿ok? Ok. ¿Cómo? ¿Cómo identificarlo muy peligroso? Ya lo vamos a explicar. Sí, pero para que sepan. Sí, es que en un momentito lo voy a decir, ¿ok? En un momentito lo vas a ver. Ahora quiero que tú elijas lo que es muy peligroso. Después vamos a hablar un poquito más, ¿ok? Tú eliges. Si es muy peligroso, posiblemente es porque estás gritando muy duro o haciendo algunas cosas físicas que rompen cosas. ¿Te das cuenta? De ese tipo de cosas. Puede ser peligroso para uno mismo. Y ciertamente mi esposa dice puede ser peligroso para uno mismo. Y eso siempre es el caso del enojo. ¿Ok? Siempre. El enojo es peligroso para nosotros mismos y no vamos a poder cubrir eso esta noche, pero ciertamente el enojo puede matarnos a nosotros años antes del plan que Dios quería para nosotros. Ok, ¿quedó claro eso? Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen de 5 a 8? De 5 a 8 el enojo. Levanten la mano, 5 a 8. ¿Ok? ¿Cuántos tienen de 9 a 10? Levanten la mano, 9 a 10. Ok, otras manos más. Y algunos no levantaron la mano. Que estarán arriba de los 10, imagino. Ok, noten que vamos a cambiar ahora el objetivo que tenemos. Identifica la frecuencia de tu enojo. La frecuencia. ¿Cuán frecuente? 0 casi nunca. 10 casi todo el tiempo. Hay gente que está enojado casi todo el tiempo y no sabe ni por qué muchas veces, ¿ok? O sea que eso es algo que puede muy bien pasarte, ¿ok? ¿Elegiste el número? ¿Cuántos están con un 5 para abajo? Levanten la mano. 5 para abajo.
¿Ok? ¿Cuántos están 5 para arriba? El resto entonces, ¿no es cierto? Ok. No sé por qué algunos no levantaron las manos. Frecuencia significa... No escuché lo que dijiste. Hay muchos santos aquí. La verdad que esta iglesia o es demasiado santa o todos son mentirosos. Uno de dos. Ok. Saben, estas son las cosas que tenemos, antes de poder corregir los problemas, tenemos que identificarlos. Yo he tenido gente que se sienta ahí y ni se acuerda cuando están enojados. ¿Y cómo puede entonces aplicar lo que vamos a enseñar? Ubícate, ubícate. Vi una mano allá atrás, sí. Entiendo. No por experiencia, pero entiendo lo que estás diciendo. Mi esposa puede responder mejor eso. Porque soy mujer, te voy a responder, pero esto aplica a todos. La pregunta es, llega a cierta edad en que la mujer pasa por ciertas situaciones, cambios hormonales, etcétera, en que siente naturalmente más irritación y más frustración. Ok, vamos a ponerlo así. Todos sentimos cosas que no son positivas o buenas. Sentimos enojo, irritación, depresión. Pero no hay necesidad de actuar lo que sentimos. No necesitamos actuar la irritabilidad. ¿Te sientes irritable? No excuses que porque es ese momento del mes que te sientes de esa manera y lo vas a tratar mal a tu marido o a tus niños. No lo excuses. Pídele ayuda a Dios y pídele al Espíritu Santo y aprende a no actuar lo malo o lo que viene del territorio de Satanás y actúa lo que el Espíritu te da. ¿Sí? En todo, no hay excusa, no importa cuán enfermo estás, cuánto dolor. Ay, déjame quieto que tengo un dolor de cabeza que no aguanto más, pero que cállense los niños. ¿Cómo? Quédate quieto tú. ¿Te duele la cabeza? No tienes por qué hacer daño a todos los demás. Pídele, Señor, ayúdame, dame tu paciencia, dame tu calma. Porque si nosotros actuamos lo que sentimos y como nos sentimos, pronto todos vamos a estar locos. Gracias. Ok, vamos a pasar a un punto más que quiero clarificar aquí, ok. Escuchen bien. ¿Cómo expresamos el enojo? Describe tu enojo. Cuando tenemos más tiempo y hacemos sesiones, varias sesiones, los pongo en grupos a trabajar sobre este punto, ¿ok? Describe tu enojo. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué palabras usas? ¿Qué acciones tienes cuando estás enojado? Piensa algún momento que realmente te enojaste feo, ¿ok? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensamientos? ¿Qué sentimientos? ¿Qué palabras? ¿Qué acciones? Hay palabras que tal vez algunos de ustedes no pueden reproducir acá en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Es posible eso, no es cierto? Claro que sí. Hay acciones que son explosiones muchas veces. Y vamos a ser honestos, ¿cuántos de los que están aquí dieron un portazo que medio que rompió la puerta? Levanten la mano, todos los que dieron portazos fuertes. ¿O no tienen puertas ustedes? No. ¿Cuántos dieron un golpe en la mesa que hizo saltar las cosas? Levanten la mano, los que dieron golpe en la mesa. No tienen mesa. Otra pregunta. Esto va para todos, ¿ok? Hombres y mujeres. Yo he encontrado que las mujeres pueden hacerlo también, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes se enojaron tanto que dieron un golpe a la pared que le hicieron un agujero? Levanten la mano. ¿Ok? Algunos. No hay muchos. Yo les digo, son una iglesia santa esta. Bueno, pero el enojo puede manifestarse en muchas otras formas, ¿ok? Los pensamientos, los sentimientos, las palabras, la actitud que tomamos de separación con otros, las acusaciones que hacemos, todo eso destruye lo que Cristo quiere hacer con su pueblo, nosotros. ¿Ok? Y ¿sabes una cosa? Te lo digo así cortito. Muchos de ustedes son conscientes que en muchos
estados, de parte del gobierno, se dan clases tituladas Anger Management. ¿Escucharon eso? El manejo del enojo. El gobierno no puede enseñarte a ser libre del enojo. Ellos solamente pueden enseñarte a manejar el enojo, pero está todavía adentro. Cristo quiere hacernos libres del enojo. Escucha bien, libres del enojo. ¿Es posible, sí o no? Es posible. Es posible y quiero que tú grabes eso en tu mente. No hay justificativo para el enojo destructivo, no hay justificativo. Y qué hermoso es poder llegar al nivel en que tú realmente vives libre del enojo. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de enfocarnos en esa área ahora. Tiempo atrás decidí ver algunos libros sobre el enojo, entonces puse en Amazon.com, ¿saben lo que es Amazon.com? En la internet, lugar para buscar libros. Puse la palabra anger and rage y aparecieron algunos libros. Muchos de estos yo los tenemos con mi esposa, ¿ok? Algunos son escritos por cristianos, otros por psicólogos y hay ciertamente muchos libros muy buenos, muy útiles. Ahora quiero hacer una pregunta, le voy a hacer la pregunta en inglés y les voy a traducir, ¿ok? La pregunta es, ¿cuántos libros creen que aparecieron en la lista que Amazon.com puso? Un montonazo. Díganme un número aproximado. 1000. Ok, vamos a darles el número a ustedes. El número, y este ya aumentó porque esto fue algunos meses atrás. O sea que es un tema muy necesario, muy necesario. Imagínate que para que haya más de 11,000, puede ser que ahora ya estén arriba de 12,000, ¿ok? Porque esto fue algunos meses atrás. Arriba de 12,000 libros sobre un tema. Eso quiere decirte que la gente está buscando soluciones y que hay mucha gente que está dispuesta a escribir para ayudar a la gente en estos temas. Ahora, el enojo es un tema serio. Generalmente comienza con las necesidades emocionales que tenemos. Piensa en un niño, un bebé. Cuando las necesidades emocionales o físicas del niño no son suplidas, generalmente hay una reacción y ahí comienzan las expresiones de enojo. Y por supuesto con el tiempo van variando. Cuando como seres humanos tenemos necesidades emocionales básicas y cuando esas necesidades no son satisfechas, experimentamos un profundo dolor emocional. Cuando nos sentimos enojados, culpamos al evento inmediato o a la persona que disparó la emoción. Ignoramos las raíces del problema. Y acá estamos para ver las raíces del problema, ¿ok? Vamos a ver eso, ¿ok? En un ratito. Tenemos que ver cuáles son las raíces del problema que estamos enfrentando. El hábito del enojo es una cosa muy seria. Un hábito es una conducta que repetimos muchas veces hasta que lo hacemos sin pensar. Hay buenos hábitos y malos hábitos. La ira destructiva no es un buen hábito. Hay muchas razones por las que la ira va a afectarte negativamente y tenemos que saber qué hacer en esos casos. La ira es un problema cuando se convierte en un hábito. Cuando hacemos algo por costumbre, no pensamos en lo que estamos haciendo. Muchas veces el enojo es una reacción instantánea. Ocurre algo y gritas. ¿Les ha pasado a ustedes eso? ¿Cuántos de los que están acá y tienen hijos, cuando el hijo hace algo que no corresponde, les dan un grito con enojo? Imagino que todos. Muy raro un papá o una mamá que no haga eso. Muy raro. Y entonces tenemos que cambiar, porque ese es un hábito que se desarrolla en los seres humanos. El hábito del enojo. En nuestra ira, lo que nuestra ira es y lo que hacemos con la ira depende de si somos responsables de nuestras acciones y de los pensamientos que tenemos. Lo que nos decimos a nosotros mismos, nuestros diálogos internos o pensamientos pueden convertirse fácilmente en hábitos. O sea que no solamente está la reacción instantánea, sino que están los procesos mentales que nos hacemos con relación a eso que no nos gusta. Estas charlas internas, estos diálogos internos, ¿cuántos de ustedes tienen tráfico interno acá? ¿Qué tal las culebras, las cobras, que te hablan esto y que te dicen lo otro y tú estás y para arriba y para abajo y sientes la adrenalina que se te sube y parece que el diablo va a salir? ¿Ustedes tienen tráfico en la mente? ¿Se imaginan a Cristo teniendo ese tráfico en su mente?
Yo leo en el deseado de todas las gentes, en el capítulo, el capítulo Días de conflicto, cuando él estaba creciendo, dice que los hermanos lo maltrataban y se burlaban. Vaya a saber lo que decía, mira, hijo, ¿de quién eres tú? Y se burlaban y le hacían su vida amarga. Pero él mantenía silencio. Él aprendió. Hasta su madre y su padre le decían, tú tienes que ir a estudiar con los rabinos, pero yo tengo que andar en los negocios de mi padre. Lo maltrataban, le decían cosas duras y él se mantenía sereno. Y en este capítulo dice que cuando él era niño y joven aprendió la disciplina del silencio. Pero para tener silencio de la boca para afuera, ¿a dónde tenemos que tener silencio? En la mente. O sea que si alguien te dice, ¡sos un estúpido! ¡Ah, desgraciado, ¿por qué me hablan así? No. Silencio. Amor, paz, compasión, paciencia, silencio. ¿Están entendiendo? Estaba sentada en el aeropuerto de Los Ángeles esperando el vuelo a Charlotte. Y de pronto viene un matrimonio. Un espécimen humano muy interesante se sentó a mi lado. Y empezó a hablar de esta manera. Al fin voy a salir de Los Ángeles. Aquí no se encuentra nadie amable. Qué rudos que son. ¿Cómo es el tráfico de su mente? ¿Cómo se siente él? ¿Qué está diciendo? Porque lo que piensa, lo escupe. Lo que siente, lo vomita. Al poco rato, yo lo empecé a mirar y me di vuelta así del asiento un poquito y lo miraba. Y le digo, ¿será que todos en Los Ángeles son así? Porque dice, todos. ¿Será que todos aquí en Los Ángeles? Me dice, bueno, perdone, no pensé ofenderla. No me ofendiste, pero la verdad que tu comentario es muy interesante. Hay mucha gente buena aquí en Los Ángeles. Ok, silencio, ¿verdad? Al ratito viene la esposa de él y siento este comentario. Sí, porque la verdad que si no hubiera roncado tanto yo hubiera podido dormir bien. Y el colchón era horrible. ¿Cómo se puede dormir con algo así? Y había chicos allí que estaban gritando, ¿quién puede dormir? Yo hubiera podido dormir bien si no hubiera roncado tanto y si el colchón no hubiera sido tan duro y si los chicos no hubieran gritado. Y la esposa lo mira y le dice, ¿será que toda esa razón por la cual no dormiste bien? Sí, porque roncaste mucho, porque tu culpa yo no pude dormir. ¿Cómo es el tráfico de ese hombre? ¿Cómo está la cabeza? ¿Cómo están los sentimientos? ¿Te gustaría vivir con una persona así? Ese hombre tiene una locura, un tormento interior. Ahora pregunto, ¿tenemos esos tormentos interiores nosotros? Murmurando, ¿sí? En lugar de teniendo silencio. ¿Se acuerdan de ese versículo en la palabra de Dios que dice, no murmuréis? Como vuestros padres murmuraron en el desierto y fueron mordidos por la serpiente. Cuando nosotros murmuramos internamente, cuando tenemos sentimientos negativos y estamos constantemente acá adentro, aunque no lo tires para afuera, aunque quede solamente acá adentro, ¿quién nos está mordiendo? La serpiente. Estamos con resentimiento, estamos con enojos, estamos con ira, estamos con frustración. Y eso causa que los niveles de los cortisoles, de las hormonas del estrés, estén en altos niveles dentro de nosotros. Eso va produciendo, la presión eventualmente te va a ir subiendo, va a producir enfermedades inflamatorias en tu organismo, porque tu organismo no está en estado de paz. Nosotros fuimos criados para estar en estado de shalom. ¿Saben lo que shalom quiere decir? Paz.
¿Y quién es el príncipe de paz? Cristo. ¿Ok? O sea, fuimos criados para estar en estado de Shalom, Cristo dentro de nosotros. Y Cristo no estaría murmurando, no estaría constantemente con emociones y pensamientos negativos. Entonces, mientras que mi esposo continúa presentando, empieza a pensar, ¿en qué estado estás tú? ¿En Shalom? ¿O en un infierno demoníaco, en un tráfico donde la serpiente, demonios, legiones están traficando? Cuando permitimos que el hábito del enojo sea parte de nosotros, vamos a tener consecuencias muy tristes. Díganme algunas de las cosas que uno puede experimentar o perder como consecuencia del enojo. Amistades, muy bueno. ¿Qué más? Tener depresión, salud, ajá, ¿qué más? Trabajo, tú puedes perder tu trabajo por el enojo. Muy bueno, ¿qué más? ¿Cómo? El hogar, puede hasta haber divorcios por causa del enojo. La paz, ¿qué más? Podemos ir a la cárcel también por el enojo, ya lo creo. El enojo es un problema serio, muy serio. Y mira, yo no sé, estamos acá como que, bueno, este es un sentimiento. Escúchame, es mucho más que un sentimiento. Alvin mencionó demonios. Yo creo que hay demonios dedicados a crear enojo en las personas. Es un problema muy serio que tendríamos que enfrentar definidamente y por la gracia de Dios tener victoria en todo esto. Nota, si logramos cambiar el hábito del enojo, la vida se transforma. No hay ni una duda en eso. Y podemos tener victorias en muchas áreas. Hay muchos beneficios conectados a cambiar el hábito del enojo. Más confianza en las relaciones, mayor tranquilidad, más probabilidad de conseguir un trabajo mejor, un aumento en la libertad personal, una capacidad para mantener el trabajo, mejor salud, una vida más larga, y hay muchos otros beneficios que tú mismo puedes elegir. Cuando tenemos más tiempo, hacemos una lista más larga de todo esto. Ahora déjame mostrarte rápidamente, no voy a entrar a detallar esto, ¿ok? Solamente menciono 3 estilos de expresar enojo. Psicológicamente hemos clasificado los enojos en tres formas. El primero es enojo suprimido, enojo que queda suprimido en tu interior. Enojo que es una agresión activa, ¿ok? Una agresión activa, todo el mundo lo ve. O también una agresión pasiva. Estas son 3 formas en que el ser humano puede manifestar el enojo. Y si bien todos podemos movernos de uno a otro de estos 3, todos tenemos uno que es el preferido. Y ese preferido va a ser la forma en que mayormente manifestamos enojo. Por ejemplo, el enojo suprimido. Las personas que habitualmente suprimen su ira pueden haber tenido experiencias en las que sus sentimientos, ideas, percepciones no fueron validadas. Crecen temiendo el rechazo y el abandono si expresan desacuerdo o incluso si solo demuestran su singularidad. O pueden temer el ser castigados por solamente ser ellos mismos. O sea, son personas que están empujando el enojo para adentro, no lo dejan salir. Ahí está adentro. ¿Por qué? Por esas razones que se mencionaron. Y hay muchas otras cosas más. Es un concepto, es una forma de expresar el enojo que es muy negativa. ¿Por qué? Porque queda adentro generalmente y va a afectar tu salud en forma muy negativa. La agresión activa es el enojo que todos conocemos. ¿Por qué? Porque lo vemos claramente. La agresión activa es la expresión de la ira a expensas de la otra persona. Este es el tipo de enojo que pensamos cuando escuchamos la palabra enojo. Ira explosiva, gritos, intimidación, acusaciones, críticas, sarcasmo, violencia, agresión física. La agresión activa se puede identificar fácilmente porque no se oculta. Tú la ves. Si tú estás enojado con agresión activa, toda la gente que está a tu alrededor se va a dar cuenta. Porque vas a gritar o hacer algo que manifiesta el enojo que tú tienes dentro. ¿Ok? Esa es la segunda. Y la tercera es la agresión pasiva. La agresión pasiva es una forma de enojo muy nociva, porque el que tiene agresión pasiva es muy manipulador. Noten lo que dice allí. Al igual que la agresión activa, la agresión pasiva es la expresión de la ira con el fin de
preservar la dignidad personal, dirigir la atención a las necesidades no satisfechas y defender convicciones a costa de la otra persona. Individuos agresivos pasivos no se sienten competentes para tratar su ira de una manera directa. Entonces dicen, yo no estoy enojado, el problema es tuyo. Y siempre tratan de poner a la otra persona a la defensiva. Y generalmente las personas que viven con una agresión, con un agresor pasivo, un hombre o una mujer, sienten como que ellos se están volviendo locos por la forma en que la otra persona les hace sentir. O sea que son formas muy destructivas de relacionarse. Y estos son tres. Si tuviéramos un seminario completo, le vamos a dar evaluaciones para que ustedes puedan saber el estilo más común de ustedes. Y en otra evaluación que tenemos, hasta hay evaluaciones que van a mostrarnos cuando tenemos que buscar inmediatamente ayuda profesional, porque si no, estamos en peligro. ¿Okay? O sea que estos son temas que realmente son muy profundos. Tendríamos que estudiarlos, verlos bien, pero esta noche, si tú escuchas lo que vamos a presentar, tú vas a tener las herramientas para que por la gracia de Dios tú puedas comenzar una vida en la que vas a ser libre del enojo. Literalmente, estoy convencido de eso. Déjame explicarte algo rápido, ¿no? Este es otro tema que quiero mostrarte. Estos son temas muy profundos, ¿ok? Este es un tema que está fundado en la psicología y en lo que Dios dice. Las dos cosas, ¿ok? El poder de elección. Nota lo que dice esta cita. Esta es una cita de un psiquiatra, el doctor Viktor Frankl. La única libertad que no puede ser quitada es la libertad de elección. A ti te pueden quitar cualquier otra libertad, pero no la libertad de elección. ¿Y sabes quién dijo esto? Viktor Frankl fue prisionero en los campos de concentración alemanes. O sea que él vivió situaciones horribles. Ahí está él. Él falleció hacia el fin del siglo pasado. Un hombre extraordinario. Esta historia la pueden encontrar en ese libro que se titula Los 7 hábitos de la gente eficaz, en inglés. The 7 Habits of Highly Effective People. Si no lo tienes, cómpratelo, es un libro muy, muy bueno. ¿Ok? De Stephen Covey. El autor es Covey. ¿Ok? Se escribe C-O-V-E-Y, el apellido del autor de este libro. Y él cuenta la historia de Viktor Frankl y dice así, hablando de Viktor Frankl: sus padres, su hermano y su esposa murieron en los campos de concentración o fueron enviados a las cámaras de gas. A excepción de su hermana, toda su familia pereció. Él mismo, Frankl, sufrió humillaciones y torturas innumerables sin saber de un momento a otro si su camino le llevaría a los hornos o si él sería uno de los salvados, entre comillas, que tenía que remover los cuerpos o sacar la ceniza de los muertos. Imagínate la experiencia de él ahí. Y sigue diciendo entonces, su identidad básica estaba intacta. Él podía decidir dentro de sí mismo cómo todo lo que lo afectaba, todo lo que estaba a su alrededor lo iba a afectar. Él decidía dentro de sí mismo. Entre lo que le pasó a él, escucha bien, entre lo que le pasaba a él, lo que le ocurría a él, o sea, el estímulo, y la respuesta a ese estímulo, él tenía su libertad o su poder de elegir qué respuesta iba a dar. Este es un concepto espiritual muy profundo. Vamos a verlo un poquito más. Nota lo que sigue diciendo. Mediante una serie de disciplinas mental, emocional y moral, utilizando principalmente la memoria y la imaginación, Víctor ejerció su libertad pequeña al comienzo, hasta que se hizo más y más grande, hasta que tuvo más libertad que sus captores nazis. Ellos tenían más libertad, más opciones para elegir en su entorno, pero él tenía más libertad interna, más poder interno para ejercitar sus opciones. Se convirtió en una inspiración para los que lo rodeaban, incluso algunos de los guardias. En medio de las circunstancias más degradantes imaginables, Frankl usó el don humano de la autoconciencia para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hombre. Escucha bien. Entre el estímulo, o sea, es lo que te ocurre a ti. Eso puede ser el hijo que grita, el esposo que no te trata bien, el hombre en la freeway que te está afectando por la forma en que maneja. Puede ser cualquier cosa, es el estímulo, ¿ok? Entre el estímulo y la respuesta que tú das. El hombre, tú, yo, tenemos
La libertad de elegir. ¿Sí o no? Es una verdad. Es una verdad espiritual, es una verdad psicológica, es una verdad moral. Tú y yo somos seres humanos racionales y Dios nos ha dado la capacidad de elegir nuestra respuesta a las circunstancias que nos rodean. Él no nos va a forzar. Él le dijo a Adán y Eva, no comas. Ellos eligieron comer. Podrían haber elegido no comer. Y hoy nos está diciendo muchas cosas Dios. Y nosotros podemos elegir. Y cuando viene el tema del enojo, también podemos elegir. Ahora nota, tomando en cuenta esto, podríamos decir que la vida que tenemos es creada por nuestros pensamientos. Ahora, esto es un concepto bíblico, también psicológico. Un concepto bíblico. Si queremos mejorar nuestra vida, tenemos que mejorar ¿qué cosa? Nuestros pensamientos. ¿Te acuerdas del pasaje que dice, así como el hombre piensa en su corazón, así es él? ¿Sí? O sea, yo soy lo que yo pienso. Y dice en su corazón, porque en la Biblia el corazón simboliza lo que yo más valoro. Escucha bien, en la Biblia el corazón simboliza lo que yo más valoro. Por eso Cristo dice, dame, hijo mío, tu corazón. En otras palabras, yo quiero ser lo que tú más valoras. Eso es lo que Cristo nos dice. O sea que cuando yo pongo en mi mente cosas que yo valoro, eso que está ahí, lo que yo valoro, va a determinar cómo yo soy. Si yo valoro el dinero, se va a ver en mi forma de vivir. Si eso es lo que yo más valoro. ¿Te das cuenta? Si yo lo que más valoro es lo que me gusta comer, se va a ver. ¿Te das cuenta? Son todos conceptos muy claros. Lo que yo más valoro determina cómo soy. Por eso, si yo quiero cambiar mi conducta, tengo que cambiar la forma en que pienso. Y Dios quiere estar acá. Yo quiero ser lo que tú más valoras. ¿Ok? Así que tomando eso en cuenta, es maravilloso como podemos entender. Mira, rápidamente, los poderes del razonamiento. Los poderes más fuertes de la mente, el poder de razonamiento y el poder de elección. Impresionante. Podríamos hablar 1 hora de este tema, ¿ok? Solamente quiero mencionarles, ahí el cerebro funciona de una forma maravillosa. Tenemos como 100 billones de neuronas, dan distintos números los científicos, ¿ok? Las neuronas son las células del cerebro, ¿ok? Imagínate, cada neurona tiene lo que llamamos el cuerpo, el soma, ¿ok? El cuerpo, y después tiene un brazo que manda los mensajes. O sea, lo que esa célula recibe lo manda a través del axón, ¿ok? Un brazo. Pero cada célula tiene muchos dendritas, que son los brazos que reciben los mensajes. Hasta 10.000, una célula, 10.000 brazos que reciben mensajes. Imagínate las posibilidades de conexiones en el cerebro. Dios lo creó para vivir por la eternidad. Así que ahí están las neuronas creando experiencias, ¿ok? Y digamos, lo que tú ves va a través de tus sentidos, lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, lo que sientes, ¿ok? Va a través de tus sentidos al cerebro. Boom, boom, boom. Y nota lo que ocurre allí. Ahí tienes el axón arriba, la dendrita abajo. Entre los dos hay una separación, una sinapsis, ¿ok? Una separación. Nunca se juntan 100% porque hay líquidos, ¿eh? El líquido separa el axón de la dendrita. Y cuando hay algún tipo de experiencia mental creada por los sentidos, entonces ese mensaje salta del axón a la dendrita a través de los neurotransmisores, descargas eléctricas, ¿ok? Ping, 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 ping. Y en el lugarcito donde saltan, ahí donde saltan las descargas eléctricas, se crea algo que va haciéndose más grande como una cosita que crece, ¿ok? Y eso se llama el botón, de la palabra botón, botón en francés, por la palabra botón en francés le ponen botón, ese es el nombre del lugarcito que crece. Entonces, cuanto más se repite una experiencia mental o emocional en el cerebro, boom, 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 cuanto más se repite, más fácil se hace la comunicación de esas células en esa experiencia, al punto que se torna un hábito. ¿Estás siguiéndome? Entonces, si tú repites una experiencia muchas veces,
es muy fácil responder sin siquiera pensar acerca de eso, porque es el hábito. Tú ya reaccionas de esa forma. Y hay ciertas cosas que cada persona tiene que no le gustan. Si tu hijo se porta así, tú gritas, te enojas. Bueno, eso se puede tornar un hábito. Y tú tienes que frenar eso. Tenemos que aprender cómo cambiar esos hábitos. Y ciertamente tenemos que entender cómo esto funciona. Entonces Dios puede trabajar aún más efectivamente con nosotros. Porque es Él el que va a darnos la victoria. Pero tenemos que entender cómo funciona todo esto. Ok, los mismos neurotransmisores que crean el hábito, a través de la razón, son los que frenan el hábito. No voy a entrar a explicar todo esto. Son conceptos psicológicos muy importantes, científicos, ¿ok? Que nos explican cómo funciona el cerebro. Solamente quiero decirte, cuando tú estás en la ruta, en la calle, y alguien maneja de una forma que no te gusta, esa reacción tuya se queda grabada en tu cerebro. Cuando esa experiencia se repite otra vez, vamos a suponer que tú le gritas algo a la otra persona, o le haces un gesto que no se puede reproducir en la iglesia, ¿ok? Tú haces eso, ni fuera de la iglesia tampoco, sí, es verdad, mi esposa dice eso, muy cierto. Tú haces eso, bueno, todo eso queda grabado en tu cerebro. La siguiente vez que pasa algo similar, es más fácil que lo hagas otra vez. La siguiente vez más fácil todavía, hasta que se torna algo que tú ni piensas y lo haces. Y se torna el hábito del enojo, ¿ok? Ahora nota esto, tenemos el hábito del enojo, el estímulo. ¿Sabes lo que sería el estímulo? ¿Qué te hace enojar a ti? Dígame algunas cosas que le hacen enojar a ustedes. Todos tenemos algo, así que levanta tu mano y dime algo que te hace enojar a ti. ¿Cómo? Injusticias, ¿ok? Mentira. Ustedes me están diciendo cosas morales, pero díganme cosas que son irrelevantes y que te hacen enojar. Por ejemplo, los niños no te hacen caso. ¿Te enoja? ¿Cuántos papás y mamás se enojan cuando los niños no los escuchan? Y entonces ustedes les gritan. ¿Sí? ¿Les gritamos o no? Y a veces más que eso, ¿no es cierto? Bueno, ese es un hábito, puede tornarse un hábito. Ok, tienes el estímulo y tienes tu respuesta automática. ¿Ya la tienes? Sí. Ok, una esposa dice, yo me enojo cuando mi esposo no me escucha, no me mira cuando yo le estoy hablando. Y que sigue mirando el computador o el teléfono o lo que, ¿no es cierto? Note, y terminan los dos enojados entonces. Qué interesante esto. Ok, me gusta eso, que identifiquen momentos que son los momentos de enojo. Porque si no lo identificas es como que estamos hablándote por arriba de la cabeza, no te llega a ti. Tú tienes que identificarte porque yo no puedo poner la experiencia tuya. Tú la sabes, yo no la sé. Yo sé las mías, ¿ok? Entonces, nota aquí, ¿qué vamos a hacer? Entre el estímulo y la respuesta tenemos que poner algo. ¿Ok? Tenemos que poner algo allí. Esa flecha va demasiado rápido. Así que hay que frenarla. Vamos a poner algo allí. ¿Qué ponemos entre el estímulo y la respuesta? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Muy bueno. Pero, miren, quiero afirmar. La parte espiritual es todo parte de esto. Pero yo quiero explicártelo de un punto de vista racional. Sí, el Espíritu Santo, tienes mucha razón, pero mira cómo lo voy a poner ahora. 3 cosas indispensables para que podamos frenar el hábito del enojo. Tenemos que identificar cuando el estímulo ocurre, tenemos que parar, frenar. ¿Cómo decimos pare en inglés? Stop, stop. ¿Puedes tú frenar, sí o no? Sí que puedes frenar. No siempre. Es una decisión. No siempre. Es una decisión. Si tú planeas eso de antemano, tú puedes hacerlo. ¿Estás consciente? Frena. Tal vez te cueste al comienzo, pero lo frena y otra vez frena. Para. No.
Y entonces, ¿qué viene ahí? Noten, los psicólogos van a decirte esto. Ahora, después vamos a explicarte bien cómo Dios está en este contexto, ¿ok? Cuando tú paras, ahora tú comienzas a pensar, razonar, a meditar, a poner conceptos que te ayuden ahora. Para, piensa y reemplaza. Entonces, en vez de tener la respuesta que siempre tienes, que es el enojo, reemplazas y tienes otro tipo de respuesta. Y eso tienes que repetirlo y eventualmente se torna un hábito. Pero para el creyente hay unas ventajas muy grandes. Porque el creyente puede hacer todo esto y agregar la obra del Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer. Ahora, déjame decirte lo que la psicología dice. Reemplazamos ese enojo que sale tan fácil. ¿Lo reemplazamos con qué? Yo paré, frené, ok. Ese hijo no me hizo caso. Esa esposa que me está hablando cuando estoy mirando el televisor o lo que sea. Me empiezo a enojar. Para. Ok, pienso. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, lo tengo que reemplazar. ¿Con qué? ¿Lo reemplazo con qué? ¿Con qué? Bueno, la psicología te dice, elige buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas actitudes, buenas palabras, buena conducta. Tú puedes elegir algo diferente, tú puedes elegir una respuesta correcta, tú puedes hacer eso. Elígelo. Eso es lo que dice la psicología ahí. Por fuera tal vez dice algo lindo, pero por dentro, uy. Ahora, yo te voy a hablar ahora como cristiano, ¿ok? Mira qué hermoso lo que Dios agrega acá. El principio está bien, por supuesto, eso es lo que Dios dice. No hagas lo que siempre haces, para. Si Dios pide eso, ¿podemos hacerlo? Claro que lo podemos hacer, para. Y nota lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el enojo es parte de las obras de la carne. La Biblia llama al enojo y otros sentimientos similares y conductas similares, obras de la carne. ¿Quedó claro eso? ¿Tú sabes dónde está eso? Mira dónde está ahí. Gálatas 5, 19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, comienza con varias palabras que yo saqué casi todas ahí, adulterio y da varias palabras más. Pero quiero concentrarme en las palabras que tienen que ver con el enojo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a estos advierto, como ya os he dicho antes, ¿cómo termina? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis queridos, esto es serio. Esto es muy serio. Y René, sí. Que nos quede claro a todos nosotros que el reino de los cielos no es el cielo. El reino de los cielos ha llegado y está aquí. El reino de los cielos vino a la tierra por medio de Cristo. Y cuando Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, tenemos el reino de los cielos en nosotros. El cielo comienza acá. Y para nosotros que no estamos en el estado de shalom, en unidad con Cristo, no esperes llegar al cielo, porque el cielo empieza ahora con estas elecciones. Tenemos que cambiar aquello que no es de Cristo. Todo lo que no es de Cristo tiene que ser confesado. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que ir a la cruz y llevarlo allí. Cristo ya llevó en Él tus enojos, tus iras, tus celos, tus maltratos. Él murió como un enojón. Él se hizo pecado, el Padre le hizo pecado. Pero nosotros tenemos que ir a Cristo y mirarlo en la cruz y ver cómo Él está cargando todas nuestras inmundicias. Y Él no nos condena por ser enojones. Él dice, te quiero salvar, te quiero liberar. Yo lo llevo sobre mí. Me está separando de mi Padre, me está matando para que no te separe a ti de nuestro Padre.
y yo quiero darte lo que yo tengo. Y la invitación a ser libres del enojo y de toda emoción negativa es una invitación a ser, como dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humilla y se arrepiente y confiesa su pecado, su adulterio, su amorío con el diablo. Estábamos tan ciegos que no nos dábamos cuenta que estábamos de adulterio con Satanás, ¿verdad? Cada vez que nos irritamos y gritamos. ¿Te acuerdas, René, cuando me diste la primera cachetada? Tengan ánimo, hermanos. Ya no nos cacheteamos más. Y ahí no paraste ni pensaste. Estábamos en Andrews. Estabas sacando tu maestría en divinidad. Qué bárbaro, ¿eh? La teoría de la verdad, hermanos, es muy bonita. Pero la realidad de la verdad es Cristo. Él es la verdad que nos viene a mostrar la verdad horrible de lo que somos. Y te acuerdas que, por supuesto, tú estabas seguro que yo tenía la culpa por haberte irritado, ¿verdad? Pero me diste una cachetada y yo te la di de vuelta. Y ahí ni paramos. Ahora, yo quiero que miren una palabra específica ahí en este versículo. Los que practican, eso quiere decir los que viven con este tipo de vida. Los que practican este tipo de vida. ¿Ok? Los que regularmente se enojan, los que regularmente tienen pleitos, celos, iras, contiendas, los que regularmente tienen eso en su vida. Eso es practicar. O sea que si de vez en cuando lo tenemos, no hay Si problema. caemos, pero nos levantamos con la ayuda del Señor, el Señor te va a seguir ayudando. Es el que queda allí, el que continúa, el que no le importa salir de ese lugar. Pero el que está creciendo, Dios lo va a bendecir. Nunca lo excuses. El Señor te va a sacar, pero el ideal a donde el Señor nos lleva es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Otro versículo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Son conceptos bien claros en la Biblia, mis queridos. Aquí no está hablando solamente de adulterio, ¿ok? Está hablando de enojo, ira, griterías. ¿Te das cuenta? Yo creo que todos tenemos que hacerle caso a lo que Dios nos está diciendo aquí. Y realmente arrepentirnos de nuestros enojos, arrepentirnos de nuestras iras y entrar en la vida del Espíritu que es totalmente diferente. Entonces te pregunto, si la ira y el enojo son la carne, son el fruto de la carne, entonces ¿con qué tendríamos que reemplazar la ira y el enojo? Con el fruto del Espíritu. Y digamos con el Espíritu. Con el Espíritu Santo. Porque el reemplazo es con la persona divina, el Espíritu, que trae al Padre y al Hijo a morar en nosotros. Y Él en nosotros produce los frutos. Nosotros no trates de producir paz y calma en tu vida. Tú te llenas o permites que el Señor te llene y Él en ti será una persona calma, tierna, amorosa. Él produce los frutos, no tú. Y nota que hermoso es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es un fruto, pero tiene todas estas características. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O control propio sería otra palabra para templanza. Esto es lo que Dios quiere poner en nosotros. Y si somos creyentes, somos hijos de Dios, vamos a la iglesia, esto tendría que ser parte de nuestra vida. Un versículo más. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que lo piden. A los que lo piden. Y si tú pides y entiendes lo que Dios quiere que hagas, Él va a ayudarte para que puedas responder correctamente. Ahora sí, responde. Cuando el Espíritu Santo está en ti, responde. Claro que sí.
Ahora puedes responder. Para, piensa, reemplaza. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo, que llena tu vida, que está ahí todo el tiempo. Y entonces respondes de acuerdo a lo que el Espíritu te dice. Okay. Vuelvo a llamarles la atención a algo muy importante. La psicología te va a llamar a hacer en la fuerza de la elección y el poder de la elección tu salvador. Si te enojas, para, elige, reemplaza. ¿Quién hace todos los cambios? Yo. Yo hago buenas obras. Yo me transformo en una persona que yo no soy enojona, soy mejor. Yo lo logré, yo. ¿Es eso lo que Cristo nos enseña? ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? De mí mismo yo no puedo hacer nada. ¿Cuánto podía ser Cristo sin el Padre? ¿Cuánto? ¿Me vas a decir que Cristo no podía amarnos si el Padre no le daba amor por nosotros? Es lo que la Biblia nos dice. Cristo era humano como nosotros. Él debía recibir todo en dependencia sumisa del Padre. Él pasaba horas orando. ¿Por qué? Pidiendo, Padre, dame amor para toda la humanidad. Dame las fuerzas, dame la sabiduría, dame la paciencia. Lléname con tu presencia, Padre. Sin mi Padre yo no puedo hacer, ¿cuánto? Nada. ¿Podemos nosotros? No se te antoje. ¿Por qué estamos en el estado que estamos? Porque nosotros nos levantamos cada día. Ok, ahora tengo que ir a trabajar, hay que apurarse, hay que comer, a ver que los chicos tienen que ir a la escuela. Dale, dale. ¿Y a dónde lo dejaste al Padre y a Cristo y al Espíritu Santo? Yo me preguntaba cuando era joven, ¿cómo era que Cristo podía darle todo el día y pasaba tantas horas de noche orando? Pero a la vez era paciente, era amoroso, se guiaba por el Padre y todo lo demás. ¿Qué hay en el secreto de pasar tiempos con el Señor? ¿Será que Dios, cuando Dios le damos los tiempos a Dios, sabiendo que no podemos nada, si le damos los tiempos a Dios con esa desesperación diciendo, sin ti me muero, sin ti, Señor, míralo en la cruz, sin ti, Señor, no soy nada, no puedo nada. No soy nada. Te necesito, Señor. ¿Y sabes que lleva tiempo llegar a esa posición? Porque todos nosotros creemos que podemos. Yo les quiero animar que le pidan al Señor que lo despierte en las madrugadas. Cuando yo era niña, tenía niños chicos y estaba con una severa depresión. Mi esposo era el pastor de la iglesia de la universidad en Southwestern University. Y era apreciado, era amado, pero las cosas que estaban pasando en mi casa eran diferentes. Y eso no quiere decir que mi esposo es peor que yo y yo soy mejor. No, los dos somos pecadores. Los dos estamos en problemas. Los dos necesitábamos a Dios. Pero lo que pasaba era que mi esposo había decidido que él quería estudiar y cuanto más estudiaba, más difícil se hacían las cosas en nuestro hogar. Porque todo lo que aprendía parecía que le daba amunición, dicen ustedes así, para tirarme tiros, para decirme que no servía para nada. Y ¿qué hombre va a querer una mujer como tú? Ni el diablo te puede cambiar, mujer. ¿Y qué te parece que yo sentía? Yo le quería gritar, le quería que se callara, que fuera auténtico, que no fuera hipócrita. Yo ya no quería ir a la iglesia porque
Los sermones que yo le escuchaba predicar en la iglesia no eran los mismos que yo escuchaba en mi casa. Aquí, en la palabra de Dios, hay ayuda. No importa lo que tú estás pasando, de dónde viniste, de dónde saliste, lo que te pasó, lo que heredaste, lo que te hicieron, no importa, aquí hay salida. Y el Señor me dijo, Albi, ¿tú quieres salida? Levántate temprano. ¿Y saben que una persona deprimida no se puede levantar temprano? Y se va a la cama y no puede dormir. Y se duerme a la 1, a las 2 de la mañana, pero entonces a las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, al mediodía y todavía no se puede levantar. Se le da vuelta a todo. Y el Señor me dijo, ¿tú quieres vida? Yo tengo vida para darte en abundancia. Yo soy la vida. Tú me necesitas a mí. Y le digo, y sí, Señor, dame la vida. Y dice, no, viene a través de mi palabra. Tienes que pasar tiempo con mi palabra. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia y no le encuentran la vuelta y no tiene gracia? Sean honestos. ¿Cuántos de ustedes encuentran que leen y no se encuentran con Cristo a través de la Biblia? Sean honestos. Levanten la mano. ¿Tienen ustedes ese problema? Ok, gracias. Pero Cristo se revela a través de su palabra. Pídenle, llórenle. Díganle, Señor, yo no te entiendo, pero tú eres real y me quieres hablar. Y les aconsejo el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan. Y déjenles que Él les revele. Y dice, revélame. ¿Quién eres tú? Y este libro, el deseado de todas las gentes. Cuando vamos a la palabra de Dios, no vayas para aprender doctrina solamente. Ve a encontrarte con Cristo y pídele que te muestre cómo tú eres y lo que Él es y lo que Él quiere darte y cómo quiere transformarte. La palabra de Dios y este libro Dios usó para transformar mi vida. En inglés se dice, by beholding you become changed. Mirándome, meditándome, viéndome, mirándome. Y el lugar más hermoso que lo podemos mirar a Cristo es en la cruz. ¿Lo ves enojado? ¿Lo ves gritando? ¿Lo ves impaciente? ¿Lo ves rabioso? ¿Qué haríamos nosotros? Cuando nos gritan, ¡hey! Si eres alguien importante y dices que eres el Hijo de Dios, tantos milagros que hiciste, salvaste a muchos, pero a ti no te puedes salvar. Baja de la cruz y muéstranos que eres Dios. ¿Se hubiera podido bajar Cristo? ¿Por qué no se bajó? Porque si Él bajaba, no podía ser para nosotros la transacción de que Él saca de nosotros, si se lo damos, lo que nosotros somos, y Él nos da lo que Él es. ¿Quieres eso? Amén. Yo no me podía levantar, pero el Señor me dijo, necesitas pasar tiempo conmigo. Y ahí tienes que hacer una elección, quieras o no quieras. Le dije, Señor, yo me estoy muriendo. Despiértame. Este libro dice que el Padre despertaba a Cristo todas las mañanas. ¿Tú quieres tener una relación con Dios que te despierte todas las mañanas? Pídele. ¿Te cuesta levantarte de mañana? Porque dormiste tal vez 5 o 6 horas. Levántate 1 hora antes de tener que ir al trabajo. Dile, Señor, me pongo porque yo quiero tu vida, te quiero a ti, quiero tu reino, quiero shalom acá adentro. Y le dije, Señor, levántame a las 6, digamos. No me acuerdo. A las 6 me desperté y dije, ay, ya me desperté, otra noche corta. Y esa vocecita dulce que dice, ¿no me pediste que te despertara? Ah, sí, Señor, de veras. Levántate y pasa tiempo conmigo. Y Él me puso fijo este libro y Juan. Me levanté, fui al living, me arrodillé, tenía los libros enfrente de mí, y en ese momento se despierta mi hijo. Y viene,
esas interferencias, porque hay dos personas que saben lo que tú necesitas, lo sabe Dios y te lo quiere dar, pero el diablo sabe lo que tú necesitas y él no quiere que lo recibas. Entonces mi hijo allí se puso a interactuar conmigo y ya se pasó el rato. Él tenía más o menos 5 años. Y la mañana siguiente le digo al Señor, levántame a las 5. Me despierto a las 5. Voy al living, mi hijo se levanta a las 5. El siguiente día le digo, Señor, despiértame cuando tú quieras. Y me habría dormido tal vez 2 horas cuando me despierto. Y digo, no puedo creer, estoy desvelada. ¿Les ha pasado a ustedes? Y uno empieza a decir, otra noche. No. Cuando te desvelas, tal vez alguien que te ama te ha despertado. Date vuelta y dile, Señor, gracias que estás acá. Prende la luz. Vete a otro cuarto si tienes a alguien contigo. Y empieza a leer, empieza a orar. Entrégate, pídele, cámbiame. Señor, te necesito. Entra, llórale. No sé a qué hora me habrá despertado, si a las 2, 3 de la mañana, y yo dije como todos decimos, no puedo creer. Y esa pequeña voz me dijo, soy yo, levántate. Hermanos, aunque no tengas ganas, aunque tengas sueño, aunque estés cansado, elige pasar tiempos con tu Dios. Y nada como las madrugadas. Y fui. Y empecé a leer el deseado de todas las gentes como por 4ª vez. Yo conocía todas las historias, pero yo no conocía a Cristo. Cristo no vivía en mí. Cristo era mi amigo, pero yo lo tenía afuera. ¿Cuántos de ustedes sienten que Cristo está lejos en el cielo? ¿Cuántos lo sienten lejos? Sean honestos. Pero generalmente lo sienten lejos. ¿Distante? ¿Sí? Sí. Le oramos a Él, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que llenas cielo y tierra, pero gracias Señor que tú también quieres llenar nuestras vidas. Gracias Señor que tu anhelo más grande es llenarme a mí. Te agradezco Señor porque estás aquí conmigo. Entra Señor, entra Jesús, haz tu obra conmigo. Y ahora vamos al asunto del enojo. Si tú tienes un problema con el enojo u otras emociones negativas, no te basta parar. Dale permiso a Dios por medio de su Espíritu Santo y los ángeles. No nos olvidemos que los ángeles cooperan en este ministerio a que te paren. Porque tú no tienes fuerza siempre para parar. Pero ellos van a venir. Y en Isaías dice que tú escucharás una voz que te dirá a la izquierda, a la derecha. También dice que cuando el enemigo, que cuando Satanás entra como una inundación, el Espíritu Santo pondrá barrera. Cuando le empecé a pedir al Señor que me parara, que me cambiara, yo empecé a escuchar una voz y algo que ponía una barrera a Satanás. Y me decía, no, Albi, así no. Me llamaba por nombre. No, Albi, así no. Sentía la cobra que subía, parecía que los pensamientos salían. El sábado voy a contar una historia de las muchas que le podría contar, que es muy práctica en esto. Sentir, pensar, querer decir, y el Espíritu Santo para. Así no, Albi. Y tenemos que tener la humildad que Cristo tenía para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él te va a decir cómo contestarle a la persona que te maltrata,
cómo guardar silencio. Él va a eliminar todo lo que es del diablo y te va a dar todo lo que es divino. ¿Quieres o no quieres? ¿Tienes problemas con celos, con amarguras, con cosas que te pasaron en el pasado? Ya vamos a hablar de eso mañana con los traumas y el perdón y todo lo demás. Hermanos, el tiempo ha llegado y el tiempo es ahora. Las profecías son muy importantes. Todos sabemos que se están cumpliendo las profecías y que Cristo ya viene. Pero si Cristo no está dentro de nosotros, en Juan 14 dice, no se turbe tu corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si me fuere, y os prepararé una casa, una casa. ¿No sabéis que sois casa, que sois templo del Espíritu Santo? Me pregunto si esa casa que el Señor nos fue a preparar, ¿no es esa cooperación entre todo el cielo y nosotros que nos quiere dar una casa como el carácter de Cristo? ¿Qué te parece? Para que nosotros seamos edificados, bellos, siendo como Cristo. ¿Quieres ese regalo? No se turbe. Tu corazón, yo fui a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar ese lugar tan especial. Sí, yo imagino que hay casas y todo lo demás, pero a mí lo que me interesa es el carácter de Cristo, la casa de Cristo aquí. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Cristo? ¿Está Él solamente en el santuario celestial o quiere estar Él en nuestro santuario humano? Y si seguimos leyendo Juan 14, ustedes se van a maravillar que en los siguientes versículos del 20 en adelante dice, en ese día vosotros sabréis que yo estoy con el Padre y el Padre conmigo y nosotros vendremos y haremos morada dentro de ustedes. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo? ¿Ahora? Y yo me voy, pero os enviaré a otro como yo, otro que les va a ayudar con esta tarea. Y Él os recordará todo, Él os explicará. Él personalmente os guiará. Lo hemos tenido al Espíritu Santo trayendo al Padre y el Hijo, explicando las cosas personalmente a nosotros, cómo vivir en unidad con Cristo. Les quiero contar una historia. Estábamos en la República Dominicana. Estábamos hablando del tema del enojo. Y había estado pidiéndole al Señor que me ayudara con alguien para que se diera vuelta a la problemática del enojo. Y hay muchos de ustedes que necesitan esa intervención divina. Les voy a dar una visión de lo que puede pasar en tu vida. Cuando René hizo la pregunta, ¿cuánto tiene problemática del enojo? Que hasta el 10, este hombre dijo, más que 10. Y él estaba sentado detrás mío. Entonces yo miré así detrás y vi a un papá y a un jovencito y una niña también. Y el Espíritu me impresionó que él quería hacer algo especial con ese hombre. Entonces, cuando mi esposo me dio este tiempo después de la presentación, no tomé tiempo para animar a la gente a pasar tiempos con Dios, y a mí me parece que eso es básico. ¿Me están entendiendo por qué? Porque ese es el secreto de todo cambio. Es tú y Dios. Nosotros nos vamos. Él es el terapista, es el que nos libera, el que nos restaura. Él es el que lo hace todo. Y entonces nos transforma en ministros a todos nosotros, mujeres, hombres y niños y jóvenes, que podemos ir y ayudar a otros. No necesitas ser psicólogo, no necesitas ser doctor o tener maestría. Necesitas solo a Cristo y que Él te transforme. Qué bello es. Entonces me levanté y dije, ¿cuántos de ustedes tienen un enojo que es 10 o más? Y muchos levantaron la mano. Parece que los hermanos dominicanos son muy expresivos y abiertos y están dispuestos a admitir sus problemáticas. Y entonces le dije a este señor, siento que el Señor me está impresionando que te ayudemos con tu problema de enojo. ¿Quieres ser libre del enojo esta noche?
Y él dijo, sí, quiero. Ahora hay que tener valentía, ¿verdad? Entonces lo invité a que pasara. Y le pregunté qué era lo que le traía el enojo a él. Y él empezó a contar diferentes cosas. Pero una de las problemáticas, él fue convertido hacía 2 años que se había hecho cristiano pentecostal y tenía mucha ira porque no sabía cómo guiar a sus hijos en las cosas del Señor. Y los hijos se rebelaban, era tan nuevo y él era controlador e imponía, tienen que ir a la iglesia y hay que hacer esto. Y se ponía malo. Imagínense, tratando de ayudar a los hijos a ser cristianos y uno se pone malo. ¿Cómo vamos a lograr eso, verdad? ¿Cuántos tenemos el problemita ese? Arriando a los hijos al reino de Dios. No, estamos haciendo que se abra el corazón de ellos para más demonios y cosas. Entonces le digo, ok, tú tienes ese problema y reconoces, ¿estás dispuesto a arrepentirte? ¿Quieres que pidamos que el Espíritu Santo ponga en ti el convencimiento de pecado y te guíe al arrepentimiento genuino? Y él dijo que sí, oramos sobre él. Entonces le digo, mira mi hermano, la palabra de Dios dice que si tenemos algo en nuestro corazón y sabemos que hemos herido a alguien, nosotros tenemos que, antes de pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, debemos ir a pedirle perdón a las personas. Y acá están tus 2 hijos. ¿Estarías dispuesto a pedirles perdón a tus hijos? Y miro a los hijos rapidito. 14, 15 años más o menos. Ustedes saben la vergüenza que chicos así pasan cuando todo esto está siendo impuesto. Y la chica miraba para abajo, el muchacho con una cara dura. Pasaron los 2 al frente y entonces el papá les pidió perdón. Y el papá estaba llorando. Invité a hermanos varones de la iglesia que vinieran a orar por este padre y por estos jovencitos. Entonces se hizo algo muy precioso, una administración muy bella. Y mientras las diferentes personas le estaban hablando y ministrando al padre, con eso se terminó la reunión, me acerqué al varoncito y le digo, noté que cuando tu papá te pedía perdón, tú tenías un rostro muy duro. Y ¿te llegó el factor de que tu papá te pidió perdón? No, dice, no me tocó para nada. Al contrario, me da rabia. Okay. Seguimos las interacciones y de pronto el chico viene y me toca y me dice, Albi, te quiero decir algo. Y le digo, dale, contame. Y dice él, ¿sabe? A mí me encanta la química. Y cuando estoy haciendo experimentos químicos, me entran sentimientos, emociones muy fuertes de odio hacia mi padre. ¿De dónde viene eso, hermanos? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, hermanos? Del diablo. Causado por dolor, el abuso, el enojarse y forzar a los hijos, abre las puertas para que Satanás entre y ponga odio. Y dice, y cuando estoy haciendo las combinaciones químicas, pienso cómo puedo combinar diferentes químicos y llevarlos a mi casa y volar toda mi familia y matarla. Esto es más común de lo que ustedes se imaginan. Tal vez no se lleve nunca a palabras, a expresarlo como este chico lo expresó por la gracia de Dios, pero está dentro de los corazones. Las agresiones, las rabias. ¿Y qué estamos viendo en el mundo? Eso. Y estamos por tener una gran división entre aquellos que aman y perdonan y aquellos que odian. Y le digo al chico, ¿vos entendés
de dónde vienen esos pensamientos y esos sentimientos? La tenía clara. Me dijo, del diablo. Y le digo, ¿vos sabés lo que tenés que hacer? Y sí, me tengo que arrepentir y confesar. ¿Querés hacerlo? Sí, quiero. Y allí, entre medio de toda la gente, los dos, él oró, le pidió perdón a Dios. Le digo, pero vos sabés lo otro que tenés que hacer. Ir a contarle a tu papá y pedirle perdón. Y él dice, pero con todo lo que él me ha hecho, Dios no te pregunta lo que él te hizo, te dice, arrepentite, porque si no querés tener al diablo adentro, tenés que limpiarlo. Y la única forma de ser limpiada es por medio del poder de la sangre de Cristo. Te humillás como Cristo y le pedís perdón. Y sos liberado y pedís que el Espíritu Santo te llene y te dé amor y compasión por tu papá. El poder de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre que se entregan a Cristo para transformar toda una familia. Lleva uno. Al día siguiente estaba toda la familia. El papá, los dos jovencitos, con sonrisas radiantes los tres. Y estaba la mamá y había un bebito. Y preguntamos si había algún testimonio de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Y ese hombre levantó la mano y contó cómo el hijo le había venido a pedir perdón, cómo la administración de la noche anterior le había abierto los ojos para ver sus circunstancias y lo equivocado que estaba y lo arrepentido que estaba y cómo le pidió perdón de nuevo en la casa, no solamente a los niños, sino a la esposa, porque todo lo que un hombre hace o una madre hace a los niños, se lo hace al esposo o a la esposa. Es abuso familiar, es violencia familiar, no solamente aquel que se le hace. Y al siguiente día volvieron, y al siguiente día volvieron, radiantes. La esposa me dijo, parece un milagro que de el día a la noche mi esposo tenga otro espíritu. Y el sábado de mañana pidieron ser miembros de la iglesia adventista. A mí me gusta decir, pidieron ser miembros de la familia de Dios a través de bautismo. Porque la iglesia no cambia, Cristo cambia. Y Dios, en la palabra de Dios dice que Dios añadía a su iglesia, añadía los que eran salvos. Ay, hermanos, Dios te está llamando a pasar tiempo en las madrugadas con Él. Admitir que no puedes nada, no sabes nada y no eres nada aparte de Él. Y que sin Él estás muerto. Pero con Él tienes vida abundante. Un día a la vez. Y Él me dijo a mí, Albi, si tú perseveras, yo te cambiaré, yo te sanaré de la depresión, yo te fortaleceré, yo te daré amor, ¿yo quién? No yo, Cristo en mí. Él promete vida abundante y gozo completo. Y René y yo no hemos llegado, pero estamos aquí para contarles una historia del amor y el poder de Dios, que Él cambia todas las cosas, puede todas las cosas y hace nuevas todas las cosas. El cielo comienza ahora dentro de nosotros. Antes de orar, quiero preguntarles, ¿hay alguno de ustedes que quisiera decir,
Yo tengo una lucha con el enojo y quisiera tengan una oración especial por mí. Va a ser muy sencillo. Vamos a orar por todos nosotros, ¿ok? Todos necesitamos la bendición de Dios. Pero si tú tienes una lucha con ese enojo que está ahí adentro y que tú quieres que Dios te ayude realmente a tener una victoria, pasa al frente. Pasa al frente. Y vamos a orar por ti en forma especial. Y quiero pedirle al pastor que venga también. Vamos a orar por... Sí. Si tú sientes que el enojo no es un problema para ti, que con la ayuda de Dios está bajo control, quédate ahí donde estás, pero ponte de pie para que oremos todos juntos. Pero si tú quieres tener una victoria sobre ese enojo, tú sientes que Dios te está llamando a ser humilde y pedir que Dios te dé el valor de enfrentar esta situación y eliminarlo de tu vida completamente, por la gracia de Dios. Pasa al frente y yo sé que Dios va a traer una bendición muy especial para ti. Lo importante que está sucediendo en este momento, ustedes no están respondiendo a un llamado que nosotros hacemos. Juntos estamos viniendo a la cruz de Cristo. Es el punto de partida. ¿Okay? Cristo nos invita y dice, yo morí y llevé sobre mí todos tus enojos, todos tus celos, todas tus irritaciones, todo lo que Satanás te ha puesto, todo lo heredado y cultivado, yo lo llevé sobre mí para darte lo que yo tengo, lo divino. Saco lo humano, te pongo lo divino. Y para eso simplemente tenemos que decir, Señor, te doy. No es decir, Señor, ayúdame a no enojarme. Él quiere que le demos el enojo, que lo nombremos, Señor, te doy mi enojo, te doy mis celos, te doy mi ira, te doy mis irritaciones. ¿Sí? ¿Se la damos? Ok. Vamos a tomar un momentito así y ustedes digan al Señor lo que ustedes le están dando en este momento, ¿ok? Si pueden decirlo en voz alta, mejor. Así. Sí, yo voy a empezar una oración y la cortamos para que ustedes, ahí donde están, no hace falta que todo el mundo escuche, ¿no? Ahí puedan hablarle a Dios, ¿ok? ¿Dónde tú estás? Querido Dios, aquí estamos como tus hijos. Todos te necesitamos tanto, Señor, tanto. Hoy hemos hablado de un problema muy común que todos tenemos, Señor, el enojo. Te damos gracias por lo que tú has hecho en muchas de nuestras vidas, ya dándonos esa victoria tuya, Señor, tan hermosa. Gracias, Señor. Pero aquí hay hermanos y hermanas que vienen con humildad para darte el enojo que ellos tienen. La irritación, la frustración, los resentimientos, todas esas cosas negativas que crean sentimientos que están mal. Escúchalos, Señor, ellos te van a hablar. Órale al Señor con un murmullo suave ahí donde estás. Señor, yo sé que tú escuchas los corazones, los ruegos, los pedidos, las entregas que te están haciendo, mis queridos hermanos y hermanas. Oh Señor, bendícelos. Gracias porque tú llevaste en la cruz todo esto que ahora agradecidos te lo damos. Qué alivio, Señor, poder dártelo todo. No sabemos cómo tú lo sacas, pero es el poder de tu sangre y de tu vida. Y ahora con gratitud te pedimos que nos llenes con tu espíritu, con tu mansedumbre, con tu paz, con tu paciencia, Señor, con tu amor. Danos tu espíritu para que nos pare cuando la cobra sube y queremos gritar o decir cosas feas o pensar. Te damos permiso, Señor, para que nos hables, nos guíes, nos instruyas, nos expliques, nos transformes y nos hagas nuevas criaturas a la imagen tuya. Oh Señor, gracias.
Bendice a los hombres, a las mujeres. Ayúdanos a nunca excusar nada negativo. Y también, Señor, bendice a los jovencitos, jóvenes, a las señoritas y aún a nuestros niños, Señor. A los bebés, a los chiquitines, a todos, Dios mío. Gracias, derrama tu Espíritu, Señor. Y ahora el pastor va a tener la oración final. Señor, gracias. Gracias por mostrarnos el camino. Solamente te podemos pedir ahora algo. Danos a Jesús. Y que cuando vengan los estímulos externos que quieran quitarnos a Jesús, en vez de intentar vencer, que podamos rendirnos. Que dejemos, Señor, a que tú te manifiestes. Que entendamos que es tu obra, no la nuestra. Que entendamos que el secreto no está en el esfuerzo, sino en el descanso. En el descanso de nosotros mismos, Señor. Sálvanos. Sálvanos de nuestro pecado, de nuestro orgullo. Y danos a Jesús y que Él crezca en nosotros y nosotros mismos disminuyamos. Y no solamente te pedimos eso, sino que nos ayudes a permanecer en Él, a permanecer en ese descanso. Señor, que en descanso hoy podamos descansar físicamente y mañana nos traigas para seguir escuchando tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta semana pueda marcar un antes y un después en nuestra experiencia, en nuestras relaciones, y que eso sea el principal testimonio que tengamos como iglesia. Bendice, Señor, a Pastor Quispe, a Albi, a todos nosotros, y que podamos ministrar a la gente con la transformación que tú hagas en nuestra vida con la presencia del Espíritu. Acompáñanos, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los quiero animar, hermanos.